La verdad es que en mi casa siempre han pasado cosas extrañas, desde que me acuerdo, desde que llegamos con mi esposa. Pensando un poco la otra vez en cuál fue o cuál es el origen de todo esto, la verdad es que hemos pensado que fue una ocasión en que fuimos a la playa. Mis hijos eran pequeños y mi hija del medio, siempre estando allá, hablaba de un caballero que la molestaba. Y cuando nos vinimos, nos quedamos con la idea de que quizás había visto algo por allá. El problema es que ya en Santiago, el famoso caballero aparecía de nuevo y ella insistía en decir, el caballero no me deja dormir. Entonces, la verdad es que nos comenzamos a asustar un poco y fue ahí que empezaron a pasar cosas raras. Mi hijo pequeño, el más pequeño de todos, tenía, por ejemplo, 2 años, un día en que me levanté a verlo en la noche, de madrugada, porque se quejaba un poquito, pensamos que podía estar enfermo, y comenzó, cuando entré a la pieza, a funcionar un juguete que tenía él, un barco a pilas, y el barco comenzó a andar de un lado para otro, se encendían las luces, y yo rápidamente lo tomé para apagarlo, para silenciarlo, para que no despertara, y no podía apagarlo. Así que lo saqué al comedor, encendí la luz, corrí el switch y seguía funcionando. Así que decidí sacar las pilas. Pero para sorpresa mía, cuando saqué la tapa que cubría esa parte, me di cuenta que no tenía pilas. Lo solté rápidamente, porque la verdad que me dio mucho miedo, me espanté, cayó al suelo y dejó de sonar. Y lo conté, después le conté a mi esposa cómo era posible que el juguete funcionara si no tenía pilas. Y esto que cuento, la verdad es que es una de muchas cosas que siguieron sucediendo. Me estoy saltando algunas que pudieran no ser tan llamativas, como sombras que uno ve pasar de repente a lo lejos, o por el rabillo del ojo, que pudieran explicarse de otra manera quizá, o algunos ruidos que se pueden atribuir al frío o al calor, a la madera que cruje, qué sé yo, explicaciones hay muchas. Pero tiempo después hubo otro episodio que también fue bastante decidor y que nos asustó mucho con mi esposa, y que fue un día que nos acostamos temprano y yo empecé a sentir ruidos, la verdad. Y le dije, mira, escucha. Se escuchaban pequeños ruidos al otro lado del dormitorio, ruidos como de alguien que rajuñaba algo. Y la verdad es que yo me hice el valiente lo que hice fue increpar a quien quiera que estuviera haciendo eso, de muy mala manera. Ya lo hice muy pesado, con un garabato y todo. Y como respuesta, en el velador que estaba al lado mío, por ese sector, se escuchó un quejido, una suerte de, bueno, entre un quejido y un pequeño alarido. Pequeño digo porque daba la sensación de que quien lo profería hubiese sido alguien muy pequeño, muy chiquitito. Y la verdad es que quedamos, pero heladísimos. Yo quedé con la espalda helada, mi esposa igual, nos quedamos congelados. Salimos del dormitorio por un rato, porque fue un quejido, no fue la madera crujiendo ni nada por el estilo, fue derechamente un quejido. Al parecer a alguien no le gustó que yo lo retara, no sé. Después, conversando, no, nos quedamos con la idea de que tal vez no fuese un fantasma, si quizás fuese un duende o qué sé yo. A esa altura la verdad podemos pensar cualquier cosa, pero ya nos estábamos asustando bastante. En otra ocasión, y esto le pasó a mi esposa solamente, ella estaba lavando la loza en la cocina y yo estaba en el dormitorio viendo una película. La escuché gritar, gritó. Y yo partí corriendo para allá para ver qué había pasado. Estaba temblando, estaba pálida, tenía los ojos llorosos y me dijo que alguien la había tomado por la cintura y le había susurrado algo al oído que no entendió. No había nadie, obviamente. Yo salí al patio por salir en realidad, pero no había absolutamente nadie, 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 nadie. Y la verdad es que según ella la habían apretado muy fuerte y cuando regresamos tenía marcas en la cintura. De, no sé si de dedos o no, pero tenía una suerte de moretón pequeño donde la habían apretado.
Así que ahí las cosas ya se pusieron pesadas y quisimos hacer algo. Comenzamos por lo más sencillo, que era prender algunas velas, algunas de estas cosas, como las llaman, inciensos, que nos habían sugerido para limpiar un poquito la casa, alivianarla o qué sé yo. Pero no funcionó mucho porque la verdad es que siguieron pasando cosas todavía. De hecho, una semana después de eso más o menos, le habíamos contado a mi mamá esto que sucedía. Y un día que ella vino, se quedó en la casa sola. Nosotros habíamos salido, la idea es que ella se quedara cuidando porque íbamos a quedarnos fuera esa noche con los chicos. Ella, sabiendo todo esto, prendió una vela y le pidió a quien quiera que fuese que estuviese ahí que continuara su camino, muy en buena, según ella, para que viera la luz y ese tipo de cosas que dice la gente mayor siempre. Y la vela, nos contaba, se la apagaron. Y fue como si alguien, dijo ella, lo hubiese soplado y la vela se apagó. Y ella insistió en encenderla. Una vez, dos veces, tres veces, y se la apagaban, se la apagaban. A la cuarta vez dijo que se había enojado y como yo había hecho un tiempo atrás, también le dedicó unos buenos insultos a quien quiera que fuera para que se fuera, para que desapareciera. Y en respuesta se abrieron solas las llaves del baño, la llave del agua del baño y la llave del agua de la cocina, de un viaje, con toda potencia. Fue y las cerró y se volvieron a abrir. Y las cerró una vez más y se fue al patio porque la verdad es que también le dio miedo. Bastante. Ese tipo de cosas ya suceden en esta casa y han sucedido por años. No estoy hablando de 1 o 2 años, estoy hablando de más de 10 años. E insisto, solo estoy citando y refiriéndome muy brevemente a las, a las cosas que han sido más llamativas. En una otra ocasión, nuestra perrita estaba fuera en el patio junto con nosotros y comenzó a ladrar hacia el dormitorio de mi esposa y el mío. Y ladraba, ladraba, ladraba. Claramente le ladraba a alguien. No pensamos en nada en particular, se nos imaginó primero que había entrado un gato, después nos acordamos que pasaban cosas raras y que podía ser otra cosa. Fuimos al dormitorio y cuando nos acercábamos sentíamos un ruido como de portazos extraño. Y cuando entramos nos encontramos con la escena, la verdad que aparte de lo que ya había sucedido antes, que me ha impactado más, y que fue ver cómo las puertas del closet se abrían y se cerraban, abrían y cerraban y daban portazos, sin que nadie evidentemente las estuviese abriendo ni cerrando, manejando, nadie a la vista por lo menos. La verdad que fue, yo no sé si espantoso, pero me dio miedo. La verdad es que a esa altura ya estaba sintiendo de alguna manera o naturalizando, si se quiere, el hecho. Pero para mi esposa, para mi hija mayor que estaba ahí, no, fue terrible. Se asustaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. A eso le podría agregar lo típico, cosas que desaparecen, habiéndolas dejado en un lugar específico y después a los 2 días vuelven a aparecer en el mismo lugar donde no estaban. Cosas que han desaparecido también de forma permanente y nunca más han vuelto. Cosas que han cambiado de lugar o que han ido a dar a otras partes donde no tendrían cómo haber ido a dar. Ese tipo de cosas pasan en esta casa. Una vez más, nosotros probamos nuevamente con inciensos y otras cosas, con algunas aromas más fuertes, según nos recomendaron. Y nada, 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 nada. Hasta que un día tuve la oportunidad de conocer y hacerme amigo de una persona que de alguna manera podía, como decirlo, percibir ciertas cosas y deshacerse de otras, según él decía. Y después de un tiempo ya de hacernos más amigos todavía, que pude confiar en contarle algunas cosas, él se ofreció a venir a la casa y así lo hizo. De hecho, hipnotizó a uno de nosotros, que según él era más sensible, para ponerse en contacto con quien quiera que fuera que estuviera en la casa. Y para sorpresa nuestra lo hizo, se contactó con alguien y ese alguien, no quiero dar detalles, pero
una persona joven supuestamente, estaba perdida y tenía mucha rabia porque no podía irse y descargaba esa rabia en todas las cosas que he contado por años. Así es que en esa suerte de sesión, él trató de orientarla e indicarle el camino, eh, y según lo que decía esta persona, ese fantasma, no sé, a través de quien había hipnotizado, finalmente logró que viera una luz. Dijo que había visto una luz, había reconocido a alguien en la luz y logró guiarla hasta allá y se supone que se fue. De eso hace varios meses. Y después de esos meses no ha vuelto a suceder nada relacionado con esa persona. Pero sí seguimos viendo sombras. Sí seguimos viendo cosas que aparecen. Al parecer no son la misma, son otros. Es como si, a veces lo pienso así, como si la casa fuera una especie de parada obligatoria o pasadizo a otro lado y por fuerza todo el mundo pasara por aquí antes de ascender o descender o qué sé yo. Ya estoy convencido casi de eso. Da miedo, la verdad es que da miedo. Uno cree que se puede acostumbrar, pero no es así, no lo es. Cuando me quedo solo en la casa a veces me voy al patio y me da rabia porque es mi casa y sin embargo me da miedo. Para finalizar experiencias de la comunidad, les comparto estos dos archivos. El primero es de la cisterna. Nos lleva a un hogar donde las cosas se niegan a permanecer quietas. Hablamos de tazas que se mueven solas. Esta no es la típica historia de una presencia maligna. Aquí la influencia es diferente. Es familiar. Proviene de la dueña de casa, quien lamentablemente falleció hace un par de años. Pero su esencia, o tal vez su cariño por ese hogar, nunca se fue, demostrándolo de distintas formas, en pequeños y sutiles detalles, y su presencia se marca constantemente. Al parecer me vieron a visitar. Estaba solo en el comedor y apareció esto. ¿Quieren café o té? Nuestro siguiente archivo proviene del Quisco. Una pareja decide tomarse una foto casual. Eran tiempos de pandemia, y con el flash de la cámara buscaban inmortalizar el momento. Pero lo que no se percataron, lo que solo se reveló después, fue que en esa imagen, detrás de ellos, aparece una entidad, algo que lógicamente no estaba allí. Ellos comentan que no había absolutamente ninguna forma de que hubiese una persona detrás, y mucho menos a esas horas de la noche.